y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un desafío que, aunque suene muy técnico, está en el corazón de cómo la inteligencia artificial entiende el mundo. Pensemos en esto. ¿Cómo puede una máquina saber que el artículo de Wikipedia en inglés sobre Christopher Nolan y el artículo en español sobre el mismo director se refieren exactamente a la misma persona? Y más importante aún, ¿cómo puede fusionar la información de ambos para tener, una visión completa? Esta tarea, la de conectar los puntos entre enormes bases de datos, se llama alineación de entidades. Y para analizarla, tenemos un artículo de investigación fascinante que propone un método novedoso y muy potente, llamado ICELEA. Nuestra misión hoy es desgranar cómo funciona este sistema, por qué supone un salto tan grande frente a lo que había antes y qué implicaciones tiene para tecnologías que usamos todos los días, desde un asistente de voz hasta el sistema que nos recomienda una película. Vale, pues para empezar a desgranar esto, el artículo se sumerge de lleno en el concepto de grafos de conocimiento, o CAGES por sus siglas en inglés. Antes de ir más lejos, creo que es fundamental que todos tengamos claro qué es exactamente un grafo de conocimiento. Es el punto de partida perfecto. Un grafo de conocimiento es, en esencia, una enciclopedia gigante construida para que las máquinas la entiendan. O sea, no es un texto largo, sino una red de datos. Exacto. Imagina una red donde cada punto o nodo es una entidad. Una persona como Steve Jobs, un lugar como Cupertino o una empresa como Apple Inc. ¿Y las líneas que los conectan? Esas son las aristas, las relaciones entre ellas. Así tendrías el nodo Steve Jobs conectado por la arista fundo al nodo Apple Inc. Bases de datos enormes como DBpedia, que se nutre de Wikipedia, o Wikidata son ejemplos perfectos de esto. O sea que cuando le pregunto a mi asistente de voz, ¿quién dirigió la película Origen? Y me contesta, Christopher Nolan. Lo que está haciendo la máquina es navegar por uno de estos grafos, ¿verdad? Encuentra el nodo Origen, sigue la arista Fue dirigida por, y llega al nodo Christopher Nolan. Exactamente ese es el mecanismo. Es una forma increíblemente eficiente de almacenar y consultar conocimiento factual. Pero aquí surge el problema central que aborda el artículo. No hay un único grafo universal, hay cientos. Claro. Tienes el de Google, el de Wikidata, bases de datos académicas, empresariales. Cada una es una isla de información, a menudo en distintos idiomas o con estructuras ligeramente diferentes. Entiendo. Son como enciclopedias distintas que cubren temas similares pero no están conectadas. Y el gran reto de la alineación de entidades es precisamente construir los puentes entre esas islas para que no tengamos conocimiento duplicado y fragmentado, sino un continente unificado. Identificar que la entidad Apple Inc. en el grafo A es la misma que Apple Computer Inc. en el grafo B y que NYC en uno es New York City en otro. Si lo consigues, puedes fusionar la información de ambos y obtener una visión mucho más rica y completa. El artículo menciona que la forma tradicional de hacer esto era con métodos supervisados. Suena a que interviene mucho un humano, ¿no? Totalmente. Un método supervisado necesita que un equipo de personas revise los datos y cree manualmente una lista inicial de coincidencias confirmadas. El artículo las llama semillas de alineación. Es literalmente darle al sistema una pequeña chuleta con algunos ejemplos correctos. Una chuleta. Me gusta la analogía. Le dices, mira, esta entidad de aquí es la misma que esta de allá, para que el modelo aprenda el patrón y pueda empezar a buscar otros por su cuenta. Claro, pero si hablamos de millones de entidades en dos bases de datos gigantescas, preparar esa chuleta debe ser una pesadilla. Es el gran inconveniente. Como señala el propio estudio, es un proceso tremendamente lento, carísimo y además propenso a errores humanos. Imagina tener que alinear dos bases de datos médicas. Un error puede tener consecuencias. Por supuesto. Por eso, el santo grial, en este campo, son los métodos autosupervisados, sistemas que puedan aprender a construir esos puentes por sí solos, sin necesidad de esa chuleta inicial. Claro, la idea de que el sistema aprenda solo es el objetivo final, pero por lo que comentas, no era tan sencillo. El artículo es bastante crítico con los intentos anteriores, ¿verdad? Menciona un par de problemas clave en los modelos autosupervisados que existían antes de ICLEA. Sí, se centra en las dos grandes debilidades de los modelos previos, como uno llamado Self-Kiji. La primera es muy sutil pero fundamental, y la describen como un énfasis unidireccional. Lo fascinante de esto es que esos sistemas eran muy buenos aprendiendo lo que no es una coincidencia. ¿Cómo que no es?
Su entrenamiento se basaba en una técnica que consistía en coger una entidad y alejarla lo máximo posible de todas las que no eran su equivalente. Es curioso, es como si la IA tuviera una mentalidad de descarte. Podía decirte con mucha seguridad que París, Texas, no es lo mismo que París, Francia. Pero le costaba muchísimo dar el paso final y afirmar con confianza, estas dos entidades sobre la capital de Francia sí son la misma. Es que su objetivo matemático estaba diseñado para discriminar, para empujar y separar. Se centraban en generar negativos y aprender a distinguirlos. Sin embargo, no tenían un mecanismo igual de potente para acercar activamente a las parejas que sí son equivalentes. Se enfocaban en la exclusión, en limpiar el espacio de posibilidades, pero no tanto en la afirmación. En forjar la conexión. Exacto. Era un aprendizaje desequilibrado. Vale, ese es el primer gran obstáculo. Y el segundo parece más intuitivo, pero igual de problemático. El uso de información mínima. Exacto. Los modelos anteriores se basaban casi exclusivamente en el nombre de la entidad. Y como bien sabemos, los nombres pueden ser tremendamente ambiguos. El propio artículo pone el ejemplo perfecto con el nombre Apple. Hablamos de la fruta o de la empresa tecnológica. Sin más contexto, es imposible saberlo. Y no es solo Apple. Pensemos en un nombre como Jaguar, el animal, el coche o el sistema operativo de Apple de hace años. O un nombre de persona como Michael Jordan, el baloncesto o el científico de Machine Learning. Sin contexto, estás completamente a ciegas. Precisamente. Estos modelos ignoraban información valiosísima que estaba ahí mismo, en el grafo. Por ejemplo, las descripciones textuales, como Apple Inc. es una empresa tecnológica multinacional. O las relaciones estructurales, como que la entidad Apple está conectada a Steve Jobs y a iPhone. Todo ese rico contexto se desechaba y se intentaba hacer la alineación basándose en una o dos palabras. Era una receta para el desastre en casos ambiguos. Entonces, con este panorama aparece Icelia, diseñado específicamente para atacar estos dos frentes. Empecemos por el problema de la falta de información. ¿Cómo consigue Icelia tener una visión más completa de cada entidad? Aquí es donde aprovecha una de las mayores revoluciones recientes en la IA, los modelos de lenguaje preentrenados o PLMs. El artículo menciona algunos como la BSC o Sentence Transformers. En lugar de mirar solo el nombre, ICLEA utiliza estos modelos para leer la descripción textual completa de la entidad. ¿Y qué significa exactamente leer o codificar ese texto? Porque no es como lo hacemos nosotros, claro. Buena pregunta. Significa que el modelo de lenguaje convierte ese párrafo de texto en una serie de números, un vector. Podemos imaginarlo como si transformara la descripción en una especie de coordenada única en un mapa de significados gigantesco. Ah, vale. Las entidades con descripciones semánticamente similares, como empresa de tecnología y fabricante de ordenadores, acabarán muy cerca en ese mapa. Esto le da una comprensión inicial de la entidad que es mucho más rica y con muchos más matices. Entiendo la idea. Pasar de una sola palabra a una coordenada de significado basada en un párrafo entero es un salto cualitativo enorme. Pero eso suena potente y también algo arriesgado, ¿no? Las descripciones en sitios como Wikipedia las escriben humanos. Pueden ser subjetivas, incompletas o incluso contener errores. ¿No se corre el riesgo de que el modelo aprenda ruido en lugar de una señal clara? Es una objeción muy pertinente. Y sí, los datos del mundo real siempre tienen ruido. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que la cantidad de señal útil en una descripción completa supera con creces el posible ruido. Estos modelos de lenguaje son muy buenos extrayendo la esencia semántica de un texto. Un error puntual en una frase raramente desviará por completo la coordenada de significado. El beneficio de tener todo ese contexto Supera el riesgo. supera con mucho el riesgo del ruido. De acuerdo. Eso resuelve el problema de la información. Ahora vamos a la joya de la corona del artículo. ¿Cómo soluciona Icelia el problema unidireccional? ¿Cómo consigue no solo separar lo distinto, sino también unir activamente lo idéntico? Aquí es donde reside la innovación clave, lo que ellos llaman aprendizaje contrastivo interactivo. El proceso es brillante. Durante su propio entrenamiento y sin ayuda humana, el modelo empieza a hacer sus propias conjeturas. Conjeturas. Sí, basándose en esa rica información de las descripciones, busca las parejas de entidades más probables entre los dos grafos y las etiqueta temporalmente como pares pseudoalineados. Momento. O sea, que él mismo va creando su propia chuleta sobre la marcha, de forma automática. Precisamente.
Genera sus propias semillas de alineación temporales. Y aquí está el truco. Utiliza estos pares que acaba de crear como pivotes, como si construyera un pequeño y tembloroso puente de cuerda entre las dos islas de datos. Me encanta esa imagen. Una vez que ese puente existe, aunque sea provisional, la información puede empezar a fluir en ambas direcciones. Construye un puente provisional y luego lo usa para reforzarlo. Es como si estuviera autocorrigiendo y mejorando su propio proceso de aprendizaje. Exacto. Este canal de información directo le permite hacer dos cosas a la vez de forma muy potente. Por un lado, sigue haciendo lo que hacían los modelos antiguos, alejar a las entidades que no coinciden. Pero por otro, y aquí está la clave, usa esos puentes para acercar activamente, para tirar de las entidades que has pseudoalineado y juntarlas en su mapa de significados. Un aprendizaje bidireccional. Justo. Fomenta una interacción directa entre los dos mundos de datos, algo que antes estaba completamente bloqueado. Sobre el papel suena increíblemente inteligente. Pero la pregunta del millón es, ¿funcionó en la práctica? Porque a veces las ideas más elegantes no se traducen en mejores resultados. Los resultados que presentan en el artículo son, sinceramente, extraordinarios. Informan de una mejora de más del 9% en la métrica principal, que se llama hits at 1, en comparación con el mejor método autosupervisado que existía antes. Un momento, ¿un 9%? En muchos campos de la inteligencia artificial, una mejora del 1% o incluso del 0,5% se considera un gran avance. Un salto de 9 puntos porcentuales suena a un cambio de paradigma. ¿Por qué fue el avance tan masivo? Porque, como hemos visto, no atacaba un pequeño problema, sino dos debilidades fundamentales y estructurales que actuaban como un cuello de botella para todos los sistemas anteriores. Al resolver simultáneamente el problema de la falta de información y el del aprendizaje unidireccional, desbloqueó un potencial de rendimiento que antes era inalcanzable. ¿Y el hits at one, para que quede claro? Mide el porcentaje de veces que la respuesta correcta es la primera que propone el modelo. Pasar, por ejemplo, de un 75% a un 84% de aciertos a la primera es una diferencia abismal en la práctica. Vale, queda claro que aplastó a los otros métodos automáticos. Pero, ¿cómo se compara con los métodos supervisados? Esos que son tan caros porque necesitan la intervención humana para crear las semillas iniciales. Y esta es la conclusión más importante del estudio, la que realmente lo cambia todo. ICLEA obtiene resultados que están a la par de los mejores métodos supervisados del estado del arte. El artículo lo dice textualmente. Performs on par with previous SOTA supervised counterparts. Esto es crucial. ¿Por qué es tan importante? Porque demuestra que se puede alcanzar un rendimiento de élite, el máximo nivel de precisión, sin la necesidad de ese etiquetado manual masivo y costoso. Cierra casi por completo la brecha de calidad que existía entre los dos enfoques. O sea que alinear grafos de conocimiento a gran escala, algo que antes era prohibitivamente caro para muchas organizaciones, Ahora es mucho más factible, económico y rápido. Democratiza esta tecnología. vaya, eso sí que es un gran avance. Y creo que en el artículo también mencionaban un beneficio adicional de este enfoque interactivo, algo relacionado con la estabilidad del entrenamiento. Sí, es un detalle técnico, pero muy revelador. Muestran un gráfico en el que se ve que los modelos anteriores, sin este mecanismo interactivo, a menudo sufrían un colapso. Es decir, su rendimiento mejoraba durante un tiempo, alcanzaba un pico y luego caía en picado porque el modelo se confundía. Como un estudiante que se satura de tanto estudiar de golpe. Una analogía perfecta. En cambio, con el aprendizaje interactivo de ICLEA, el rendimiento sube de forma constante y se mantiene estable. El aprendizaje es mucho más robusto y fiable. Esos puentes que va creando parecen anclar el conocimiento y evitan que el modelo se pierda o colapse. Hagamos un repaso final para asentar todo lo que hemos visto. Empezamos con el desafío de unificar el conocimiento de gigantescas bases de datos dispersas, como distintas versiones de Wikipedia en diferentes idiomas. Vimos que los métodos automáticos anteriores, los autosupervisados, tenían dos grandes limitaciones. Primero, se centraban demasiado en la exclusión, en aprender a separar lo que es diferente, pero no eran buenos uniendo lo que es igual. Y segundo, usaban muy poca información, basándose solo en nombres, lo que generaba muchísimas ambigüedades. Y entonces llegó la solución propuesta por ICLEA con dos ideas clave. Primero, enriquecer la comprensión de cada entidad usando descripciones textuales completas, gracias a potentes modelos de lenguaje que las convierten en coordenadas de significado.
Y segundo, y más importante, un aprendizaje interactivo que crea sus propios puentes temporales entre las bases de datos. Un mecanismo que le permite no solo empujar lo diferente, sino también atraer activamente lo que parece ser idéntico, logrando un aprendizaje bidireccional mucho más potente y estable. El resultado es un sistema que, sin necesidad de ayuda humana, iguala el rendimiento de los métodos más caros y complejos que sí la necesitan. Un avance que hace la inteligencia artificial más informada, conectada y, en última instancia, más inteligente y escalable. Exacto. Y para terminar, el propio estudio deja una reflexión final muy interesante que abre la puerta al futuro. A pesar de su gran rendimiento, ICLEA todavía muestra algunas dificultades cuando los idiomas de los grafos son muy diferentes estructuralmente, como alinear el chino con el francés. Vale. Sin embargo, mencionan de pasada un método anterior llamado EVA. Este modelo, aunque en general era menos potente que ICLEA, resultaba ser más equilibrado en estos casos tan difíciles. ¿Y cuál era su secreto? Usaba imágenes como un punto de anclaje universal. La idea es que la imagen de la Torre Eiffel es la misma sin importar si el texto que la acompaña está en inglés, chino o árabe. Claro, la imagen es universal. La imagen actúa como un pivote, un lenguaje universal independiente del texto. Esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Y si el próximo gran salto para unificar el conocimiento global no depende solo de mejorar cómo la IA lee el texto, sino de su capacidad para combinar texto, imágenes, sonidos y otros tipos de datos para forjar una comprensión verdaderamente universal, más allá de las barreras del lenguaje? Una idea muy potente, sin duda. El conocimiento multimodal como el siguiente paso. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.